Bueno, yo soy Daniel Zaslavsky, profesora en el Colegio de México, lingüista y traductora, coordinadora de una maestría en traducción y viuda de Pancho, y con él viví más de 40 años. Entonces, pues, ¿quieres más? Por ahí del año 67, 68, Pancho era estudiante de antropología en posgrado y era el alumno de Lévi-Strauss, este antropólogo que en el medio bastante conocido, papá del estructuralismo en antropología, etc. Y yo me acuerdo muy bien porque en aquel entonces yo me iba a la Unión Soviética, y con Pancho y yo ya nos conocíamos, pero estábamos en este momento distanciados, y yo me acuerdo muy bien que Pancho se iba a México en el 67 y yo me iba a la Unión Soviética porque estudiaba letras rusas y soviéticas, entonces, y hacía toda una carrera en sentido largo de la palabra, en letras rusas, en ruso, en cultura rusa. Y Pancho iba a la Tarahumara en el 67 con el libro debajo del brazo de un muy famoso poeta, literatura, teatrero, loco, francés, que era Antonin Artaud. Y Antonin Artaud había estado con los tarahumaras en los años 30, antes de que lo internaron. Antonin Artaud pasó 30 años en un hospital psiquiátrico, muy brillante, muy gran actor, teatrero, cineasta, y había estado en las festividades del Peyote. Y toda nuestra generación, me acuerdo que leíamos, no solo leíamos muchísimo, pero pues todos habíamos leído a Artaud. Y para nosotros Artaud era pues la fiesta del Peyote, un contacto con el México indígena del que no se tenía gran conocimiento, y sobre todo una especie de una invitación a un viaje del más allá y a la otra edad. Pues él regresa de este viaje, yo regreso de la Unión Soviética, y pues nos volvemos a juntar, y viene el 68 y los dos estamos muy metidos en el 68, cada quien con su escuela, ¿no? Y yo me acuerdo que Pancho ya tenía 2 años de equivalente de maestría en Francia. En aquel entonces ambos éramos comunistas. Yo me acuerdo muy bien. Me acuerdo como si fuera ayer. En el 68, pues el gobierno francés sabía muy bien quién estaba metido, quién no estaba metido. O sea, era un gobierno ponte menos o un poquito menos represor y controlador que hubiera podido ser el de México, pero tenía un registro muy claro. El gobierno francés decidió mandarles a todos los que habían nacido en el 42, es decir, a todos los que tenían 26 años en el 68, en agosto del 68, mandarles su hoja de ruta. Es decir, se presenta usted en el ejército tal día, tal hora. Y ahí, patatús, y yo me acuerdo que estábamos juntos, estábamos ya juntos en ese momento. Pues llega la hoja de ruta, y Pancho va a ver a Lévi-Strauss y le dice, ¿qué hago? Y Lévi-Strauss estaba enterado de que en México solicitaban en la Iberoamericana a un profesor que diera
estructuralismo, bueno. Y le propone Lévi-Strauss a Pancho interceder a su favor para que él no fuera al ejército, sino lograra esta cooperación científica y técnica. Y Pancho, por supuesto, dice, pues me voy. Y entonces, y Lévi-Strauss se portó, la verdad, impecablemente. O sea, más que impecablemente, o sea, muy solidario. El señor era de una integridad ética, moral, nunca fue un agente. En la Segunda Guerra Mundial sí, o sea, pero él estaba en Estados Unidos, pero fue un agente siempre muy íntegra, sin ser un activista, ¿no? Pero pues, y que pues Lévi-Strauss se movió de tal manera que Pancho llegó a México creo que en septiembre de 68. Al Departamento de Antropología de la Universidad Iberoamericana, dirigido en aquel entonces por Ángel Paler. Y ahí empezó todo. Y Pancho dio clases 3 años seguidos en la Ibero, y esto fue la suerte de Pancho en primer lugar y la suerte nuestra en segundo lugar, porque allí es donde empezó la relación con todos los grandes antropólogos de este país. Primero Ángel Paler, que lo adoptó a Pancho. Ángel odiaba a los franceses, porque había pasado por un campo de concentración allá, pero a Pancho lo quiso rápidamente. Pero en el mismo departamento estaba Arturo Barman y Guillermo Bonfil. Y una bola de gente que pues fueron nuestros primeros amigos y los amigos de toda la vida. Entonces, primer contacto largo con México, 3 años. Pues nos vamos y es cuando realmente empezamos a vivir juntos. Yo encuentro un departamento en 71 en París, bla, 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 bien, y Pancho empieza a buscar trabajo, o sea, se inscribe en doctorado, empieza a buscar trabajo, yo sigo estudiando. Hacíamos un montón de trabajos los dos, entonces yo me acuerdo que Pancho hace trabajos aquí y allá, empieza a trabajar en Guatemala. Con gente que después fueron muy famosas, es decir, con Yvonne Lebot, con Claude Bataillon, con un montón de gente así. Pancho me dice, recibe una carta de Ángel Paler, pues me invita al Sicina. Y me dice, pues vamos, ¿no? Y dije, no, pues yo no voy. Como que no vienen, es que no sé qué, bueno, total. Y no era feminista, pero había toda esta onda de la lucha de las mujeres. Y yo decía, ¿yo qué voy a hacer en México si yo estoy pensando en ruso, leyendo en ruso, tratando de pasar a hacer mi carrera aquí, luchar aquí por un puesto de trabajo y que bla, bla, bla? Y entonces hubo todo un trabajo allí y que total, bueno, nos casamos en diciembre del 74. Nos casamos en diciembre del 74 porque yo me acuerdo que en verano había venido a México con Pancho, que regresaba de Guatemala, nos encontramos acá y Paler nos dijo, bueno, se tienen que casar, porque si no están casados yo no puedo hacer los papeles. Era pura mentira, Paler era un puritano. Que total, Pancho se viene en enero del 75 y yo llego en febrero del 75 y veníamos por 2 años y le dije, bueno, ok, 2 años vamos. Porque era por 2 años, o sea, en un principio era 2 años y entonces, pues 75, pues después 77. 77 nace mi hija Sonia. No, pues no nos podemos ir. En el 80 nace mi segunda hija. Pues ya no nos fuimos. Pues otros 2 años.
no nos podemos ir con las hijas chiquitas y después tiembla. Después tiembla. Y que pues nos encontramos sin casa. Y que nos presta la familia y el Fobiste dinero para comprar casa. Está. Entonces ya no nos fuimos. Pues nos fuimos quedando, o sea, la verdad, pues se fue dando así, o sea, ni se pensó. Yo creo que hay 2 trabajos de campo que contaron mucho para Pancho, que fueron la Tarahumara, la Huasteca y Guatemala, a la par, en importancia. Arman un proyecto enorme, Víctor y Pancho, Víctor Franco, un muy querido amigo nuestro que se murió, arman, creo que el primer proyecto de antropólogos sobre el asunto electoral. Fue por a fines de los 90 que se arma el primer proyecto, creo yo. Lo acompañé mucho en la Huasteca, lo acompañé mucho. Pues es una buena pregunta, y no te puedo contestar. Yo creo que Pancho era igual que con cualquier otro tipo de investigación antropológica. O sea, yo a Pancho sí lo vi hablar mucho con la gente de las comunidades. Y lo escuché, ¿no? Escuchaba mucho a la gente, preguntaba, nunca orientaba, ¿no? Y no sé en asuntos electorales cómo era, porque yo tampoco entendí bien a bien, con mucha claridad, cómo le hacía para relacionar estrategias electorales en las comunidades con asuntos o con teoría antropológica, pero lo que te puedo decir es que a Pancho lo que le interesaba en más alto grado era la modernidad. Y Pancho, o sea, a los antropólogos que trabajaban estudiando mitos y el indio tradicional y el indio al que los antropólogos descalificaban porque estaba aculturado, era lo menos que le importaba. O sea, más bien a Pancho lo que le importaba era esta mezcla de identidad profundamente indígena con lo moderno y la inserción en el mercado. Entonces lo que le interesaba a Pancho era, y esto lo platicamos muchísimo, y allí sí, o sea, tenía muchos ejemplos, y a mí me enseñó mucho a mirar también así, porque lo que le interesaba es cómo la gente podía tener un trabajo, seguía haciendo las fiestas, los rituales, en qué momentos eran indígenas, en qué momentos ya no, y en qué momentos se quedaban indígenas incluso en la modernidad, o sea, ¿no? En qué momento surgía la defensa de esta identidad, o sea, todo esto le interesaba, pero nunca fuera de la modernidad. O sea, él sabía mucho de las mitologías, por ejemplo, de las comunidades donde él iba, pero no era su objeto de trabajo. Era un gran fotógrafo y también ahí dejó de sacar fotos, pero entonces sí era captar a la gente en su medio, en su identidad, y captarlos también en la adaptación al otro mundo para asegurar la permanencia de esta identidad. O sea, eso es por lo que luchaba Pancho, en todo caso. O sea, él lo tenía muy claro. Si tenía que luchar por algo, era defender a estos indios aculturados, pero precisamente porque existía cierta aculturación, había posibilidad de preservar algo de lo indígena, porque si no, no se podía. Yo dije, ¿tú qué vas a hacer con el IFE? Yo descubrí el IFE junto con, o sea, yo me di cuenta que el IFE era otra cosa y la imagen que tenía, o sea, pero no sabía que en el IFE había
pues todos esos departamentos, el IFE de antes, pero no sé ahora cómo esté, pero el que, pues que había todos estos departamentos de ciudadanización, de conciencia electoral, de concientización, de enseñar a la gente a votar. Y de repente me encuentro con gente con mucha cabeza, que de ninguna manera votaban por el poder que había, o sea, no era gente normal, como uno, creía mucho en la democracia. Y yo creo que, o sea, Pancho estaba convencido, Pancho odiaba, no sabes, Pancho odiaba ver a la gente pelearse, darse de golpes, o sea, los separaba. Cuando en la calle, cuando veía gente madrearse, llegaba y los separaba. Entonces, pues yo creo que él estaba convencido de que, pues si la gente vota, se madrea un poquito menos. Lo cual no le impedía pensar en los procesos democráticos de las comunidades, o sea, sus propias administraciones de sus sociedades, ponte. Entonces, lo que le interesaba mucho a él, al mismo tiempo, con toda esta, no sé, publicidad de gobierno, entrenamiento del gobierno, lavado de cerebro, digamos, pero que no era un lavado de cerebro exactamente así, pero pues el gobierno quería que la gente votara, que el IFE fuera aceptado, que yo creo que sí hubo un verdadero trabajo del gobierno mexicano para enseñar a la gente a votar. Pero lo que le interesó mucho a Pancho es, bueno, pues a ver cómo le hacen en estos lugares donde se vota a mano alzada. Yo creo que lo que le interesaba a él era esta complejización permanente de las sociedades indígenas y de la sociedad mexicana, que tenía que poco a poco reconocer que esta gente existía, cosa que había querido ignorar durante varias décadas, ¿no? O sea, que había empezado, o sea, que la sociedad nacional también se estaba complejizando. Pero a Pancho lo que le fascinaba es que las comunidades indígenas no se casaban con ningún partido cuando empezaron a votar. Entonces, eran muy estratégicas, bueno, según puedo yo recoger de lo que platicaba, o sea, le gustaba mucho que las comunidades votaran en función del que sabían que les iba a permitir desarrollarse como comunidades indígenas. Entonces, si fuera el PAN, si fuera el PRI, si fuera el PRD, que no, a Pancho le fascinaba esto. Le gustaba esta especie de autonomía de ciertas comunidades que cuando empezaron a ser cada vez más cultas, en el sentido de cultas políticamente, se volvían igualmente estratégicas que cualquier gente del Congreso que hace alianza con fulano, mengano para votar. O sea, entendieron rápidamente. Creo que fueron de los primeros en describir académicamente y detalladamente y antropológicamente cómo funciona la gente en estas estrategias electorales, ¿no? Creo que allí sí abrió línea. O sea, cuando Pancho empezó a trabajar lo electoral, yo sí siento que empezó a trabajar su manera de hacer antropología también. Y su manera de estar en las comunidades, porque ya no eran trabajo de campo largo, sino ir de comunidad en comunidad. Es cuando empezó a manejar como tarado, o sea, y a estar, a pasar horas en el coche para ir de un lugar a otro. Entonces, yo siento que en su ejercicio profesional
se identificó él más con una especie de antropología aplicada, al mismo tiempo que seguía leyendo mucha antropología teórica y formando a sus alumnos como antropólogos. O sea, Pancho, un antropólogo que trabajara en la Narvarte, ¿viste? No le interesaba mucho. O sea, Pancho decía, la antropología es ir a ver a las comunidades, sino para él no existía. Pancho de alguna manera estaba fascinado por los hombres que lograban cambiar las cosas, desde el poder o desde fuera del poder. Por lo tanto, y lo digo con toda sinceridad, Pancho estaba fascinado por Echeverría y estuvo, cabe reconocerlo, fascinado por Salinas. Surge el zapatismo y como pues su esposa de repente se convirtió en gente muy afín al zapatismo. Entonces en esta casa no te digo las conversaciones que teníamos, pero platicábamos mucho y al mismo tiempo Pancho compraba todo sobre el zapatismo y al mismo tiempo lo atraían gente que realmente había estado en la lucha, apoyando al zapatismo, o sea, reconocía, no tenía ninguna. O sea, su interés por los presidentes que habían introducido cambios en el país no significaba, qué sé yo, una admiración y sin fin por estos hombres. O sea, Pancho nunca iba a firmar cosas que le pidiera el gobierno que firmara, jamás. Jamás hubiera hecho esto. La transición democrática de este país, yo creo que pues le gustó mucho a él, o sea, como a todos nosotros, en realidad, pues sí, hubo cambios. Nunca le reconoció al zapatismo ningún poder de cambio, pero mal que bien tenía que reconocer que hubo cierto cambio cultural, no político, pero cultural que habían logrado. Y leía todo sobre el zapatismo, todo. A mí me compraba los libros, entonces, cambio como hombre, no sé, pero cambio profesional sí hubo en su manera de ser antropólogo. Ya no era una manera tan clásica de ser antropólogo, tan, ¿me entiendes? ¿No? De estar meses en las comunidades, no. Sino más bien un poquito tratar de abarcar un máximo de realidades en poco tiempo. Sí le importaba mucho más a Pancho la vida política del mundo que otra cosa. Y vi ahora que estuve guardando los papeles, o sea, ¿no? En un congreso donde él iba, en las carpetas, de repente encontrabas, claro, las hojas del congreso indígena, quién sabe qué, y como que 10 artículos de periódicos, en francés, en español, no sé qué, sobre lo que pasaba en Ucrania, con lo que pasaba en Malasia y con lo que pasaba en tal pueblo boliviano, por ejemplo. Entonces, sí. Incidencia, por supuesto. O sea, sí que era su manera de actuar de él. Era su manera de ser actor, creo, de ser actor. O sea, Pancho ya no iba a militar en ningún partido, nunca se le hubiera ocurrido. O sea, yo me acuerdo que dejó el PCL ¿en qué? En 72. Yo seguí hasta fines de los 70, pero ya incluso estando acá ya. Pero él dejó, y Pancho no era hombre de partido. O sea, de que todos hiciéramos lo mismo en un momento dado porque había que hacerlo. Pancho era individualista a morir, o sea,
no podía, o sea, para él era hacer lo que todos hacen, era dejar de pensar. Vivir con él era difícil. Era maravilloso y era difícil, porque Pancho era muy, pues era complicado, igual que las sociedades a las que estudiaba. Entonces, pues era al mismo tiempo muy rico porque tenía una cabeza muy activa todo el tiempo. Entonces era un gran interlocutor y gran lector y muy culto y al mismo tiempo haciendo un montón de payasadas, o sea, porque a mí me hacía mucho reír, ¿me entiendes? Pero tenía un carácter del cocol. Tenía mal genio. O sea, y al mismo tiempo era una gente muy risueña, ¿me entiendes? Cuando sonreía, o sea, no fingía, o sea, pero tenía mal genio. Entonces, de repente, pues sí, era medio difícil, pero pues yo creo que vivimos bastante bien estos más de 40 años que pasamos juntos. En el caso de Pancho era fue muy extraordinaria su conversión, porque yo venía de una familia de casa abierta. Pues los rusos era normal que la gente llegara a la hora de la comida, ¿viste? Bueno, era normal. Pero en el caso de Pancho no. O sea, la pequeña burguesía francesa, ¿no? Te tenían que avisar con una semana de anticipación, y si había 4 platos, y no 5. O sea, ¿me entiendes? Y si había para 5, no había para 10. Y en mi casa, pues, si había para 5, pues, y si no había para 10, pues encontrábamos algo que dar. Pero entonces, Pancho, cuando conoció a mi familia, pues sí se impactó un poquito, o sea. Y a Pancho como que yo creo que le gustó mucho y pues yo al principio invitaba más que él y después él invitó más que yo, o sea, a la casa. Pancho traía a cualquier gente a la casa al final. Pues sí, cuando tienes tantos años de vivir con una misma persona, entonces, pues hay momentos, es cierto, que no te aguantas. Es cierto. ¿No? ¿No? Entonces hay relaciones, hay de repente reacciones eléctricas. Y al mismo tiempo, pues hay una relación, la ternura cuando se da es inmensa. Es toda una vida de ternura y de finalmente de amor. O sea, no era fácil y no es que hiciéramos todo junto con Pancho, pero yo creo que sí fue una relación de amor y sui generis, porque no era una relación de hacer todo juntos, para nada. O sea, yo nunca fui al súper con mi marido, o sea, no, ¿entiendes? No se le cabe, no era Pancho eso. Pero, y sobre todo, pues volvías a construir el recuerdo, entonces, pues de verse envejecer, porque pues envejecimos, de acompañarse en estos tramos difíciles también y de lograr aguantarse en estos tramos difíciles, pues también te da, ¿no? Da mucha fortaleza. Desgraciadamente se cortó demasiado pronto, pero pues no, yo creo que fue una vida difícil, insisto, y al mismo tiempo muy rica. Él era, si bien me acuerdo, amigo de mi hermano y de la pandilla de mi hermano, de uno de mis hermanos, con el que tengo una mayor cercanía, o sea, intelectual, digamos. Con los dos me llevo muy bien, pero el mayor el más mayor vive en un mundo que no comparto mucho, que es un poquito más ricachón y bla, 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 ¿no? Y el otro, pues sí, más intelectual y no sé qué. Entonces,
Pues así nos conocimos, a los 20, yo tenía 20 años, o sea, muy chiquita. ¿Y qué te gustó de él? Era muy guapo, Lourdes. Era muy guapo, uno. Y dos, pues en aquel entonces todos andábamos hasta con una onda muy rebelde, muy poética, muy revolucionaria, muy literaria. Pancho pintaba. Pancho pintaba. Y dibujaba muy bien. Pues yo iba descubriendo el arte, todo, ¿no? Era alguien sumamente inteligente. No era tan provocador como en los últimos años. Pero... y con una cabeza tremendamente activa todo el tiempo, ¿no? Aparte era guapo, pues, ¿no? Pero todos los jóvenes son guapos, o sea, ¿no? Pero que era una cabeza muy... Era una cabeza muy pensante. Entonces, pues cuando empiezas a descubrir el mundo y pues yo estaba cada vez más atraída por también la política, bla, bla, bla. Entonces es cuando en Francia todos éramos muy políticos en aquel entonces. Entonces entrabas en varios movimientos, o sea. Entonces, pues un poquito esto. Y pues era todo el grupo de amigos. Reformábamos el mundo constantemente. Pues así era mi marido, complejo, contradictorio, brutalmente inteligente, pero impresionantemente inteligente. Y como él decía, me equivoco mucho. Sí, porque pues, era capaz de aventar de repente cosas. Pero de 10 especulaciones que hacía él, después de 6 meses, 2 se revelaban ciertas. Y creo que se está haciendo, y me da gusto que se esté haciendo, que se reconociera el trabajo que hizo. Y que es un trabajo que no corresponde a los parámetros de hoy de CONACYT. Pancho no era de puntitis. Publicó poco, lo poco que publicó fue muy importante, pero para un académico de 71 años publicó poco. O sea, objetivamente escribió poco. Pero hizo muchísimo. Hizo muchísimo. Era un poquito un maestro a la antigua, es decir, vengan a mi casa y les voy a contar. Y los jóvenes se lo reconocieron. Pancho iba con sus alumnos a trabajo de campo y como no estaba en este sistema, no estaba en CONACYT, Pancho, entonces no tenía puntitis. Y entonces era muy generoso con su tiempo y muy generoso con su dinero. Pancho disparaba, regalaba. Y no que ganara mucho, pero invitaba, prestaba y daba su tiempo. Entonces, y regalaba sus conocimientos. Entonces, yo creo que los homenajes el homenaje que se hizo en el CIESAS, que fue muy, muy entrañable, que organizaron todo, fue, pues, esto a Pancho, fíjate que le hubiera